Buenos días, estimadas. Son las 10:02. Vamos a dar unos 10 a 15 minutitos para que se conecten otras compañeras y comenzamos la clase. Buenos días, ya profesora. Buenos días. Cosa entre hombres.
momento de gran endeudamiento. Hay 4 millones de personas en el país que están morosas y el estudio muestra que quienes más hacen esto de prestar créditos a terceros están entre los 25 y los 34 años.
Ya, chicas, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Tenemos 6 personas, ¿cierto? Ayer tuvimos 9, 10, creo. Pero vamos a comenzar la clase. Ayer incluso escribí por el grupo. No sé si pueden mandar aquí. Esto. Cuando ustedes se conectan al Zoom, ya les aparece el nombre. Por ejemplo, tengo conectada en este momento a la alumna Andrea, a alguien que está como Lucero Gámez, Lisette Morales, Evelyn y Karen García. Y me queda alguien que le mandé un mensaje que dice usuario de Zoom, que no sé quién es. Entonces ayer no sé si esa persona quedó o no presente en la lista, porque según yo me faltaba una persona y le había preguntado antes que se desconectaran y después igual pregunté por el grupo, pero nadie me respondió. Ya para que no tengan problemas con las asistencias. Ya, Yo también estoy presente, nací en Mendoza. ya. ¿Usted es la que aparece entonces con este nombre? No. Sí, me contestó desde ahí. ¿Sí? Ya. Voy a revisar, denme un segundo si es que quedó presente ayer. Nada. Era Pido Mendoza. Ya, sí, sí estaba presente. Ya, vamos a continuar entonces nuestra clase. Déjeme presentar. La clase de hoy es bastante cortita, así que si tienen dudas, consultas, me las pueden realizar, ¿ya? O si quieren hacer cualquier aporte, siempre es bienvenido los aportes en las clases. Por mientras que se comparte la pantalla, solo recordatorio, y se los voy a dejar en el grupo igual, que hoy No son bellas flores de miel. Recuerda que Jesús con su sangre la derramó en la cruz. va a quedar activa la prueba a las 9:30 de la noche, ya para que lo tengan en consideración, está activa la prueba. Y por solo esta ocasión especial, porque ustedes saben que tienen 24 horas para dar la prueba, pero para los eventos, ¿cierto?, que tenemos de temporal, por si alguien tuviera algún inconveniente, ¿cierto?, con su conexión a internet, se les va a dar 2 días, ¿ya? Así que la prueba va a estar activa hasta el lunes, ya el lunes es lunes 17 hasta las 21:30. Usted ve, ¿cierto?, en qué momento, porque tiene 90 minutos de corrido para dar la prueba, en qué momento se conecta, ¿ya? Entonces, nosotros vimos todo el módulo de la anatomía y fisiología de la piel, vimos clasificación y valoración de heridas, que todo eso entró en la primera evaluación. Para la segunda evaluación entra desde lo que vimos ayer hasta lo que vamos a ver hoy, que hoy día solo nos falta sumarnos, ¿cierto? Lo que es la, la cicatrización, ¿ya? Cicatrización de heridas. Ahora, ¿cierto? Empezamos a hablar del módulo de curación simple, cual nos hacía la diferencia entre, ¿cierto?, una curación tradicional o simple y una avanzada. Básicamente, ¿cierto?, para esto nos servía saber valorar la herida porque me iba, ¿cierto?, poder, ¿cierto?, ayudar a verificar cómo estaba la evolución de esa herida, ver los posibles cambios en el plan de cuidado. Puede que un día esté con una herida, ¿cierto? Una lesión
que tenga una curación básica, pero resulta que por un mal manejo, porque no respeté la técnica séptica, se pudo haber infectado y pudo, ¿cierto?, haberse agravado, y esto provocó que ya hay que cambiar el plan de cuidados y puede pasar una curación avanzada. Incluso heridas muy pequeñas, como son en los casos de las personas diabéticas, si no hay un buen manejo y una detección a tiempo, pueden terminar en amputaciones. Ya un simple corte punzante por ejemplo, con cortopunzante con un vidrio, encajarse un vidrio en un pie, puede, cierto, terminar en eso, ¿ya? Así que es importante saber clasificar, valorar, las heridas y saber cuándo ocupar cuál técnica. Una curación se define, ¿cierto?, como una curación tradicional o simple, es una técnica, ¿ya?, donde se define como la limpieza de la herida que se realiza con tórulas empapadas en solución fisiológica o Ringer lactato, o también, si no tenemos ninguna de estas soluciones, puede ser con la solución, ¿cierto?, de agua bidestilada. Y luego, ¿cierto?, la dejábamos cubierta por un apósito pasivo. Nada más que eso, y requeríamos ciertos materiales para la realización de esto. Como básico, un kit de curación que incluye una bandejita, pinzas, tijeras y gasas, ¿ya? La solución con quelare fisiológica o Ringer y el apósito que voy a dejar, alguna tela, guantes de procedimiento, guantes de estériles, ¿ya? Y su objetivo es facilitar la cicatrización de la herida, evitando la infección, valorar el proceso de cicatrización de la herida y valorar la eficacia de los cuidados. El arrastre mecánico, yo les enseñé ayer que existen 5 técnicas, ya que va a depender del objetivo, ¿cierto? De cómo yo valore esa herida, voy a elegir la mejor técnica posible. Yo les decía, si es una herida plana que no está infectada, bordes definidos, solo con una tórula, ¿cierto?, con solución, la podemos limpiar por arrastre. Pero si ya son heridas que tienen mucho tejido esfacelado, que están en zonas anatómicas que no facilita su eliminación, podemos hacer, por ejemplo, una duchoterapia, una herida mucho más extensa, un lavado con jeringa, un lavado con matraz y un lavado con jeringa y agua. Les explicaba cómo realizarse una duchoterapia cuando no tenemos, cierto, estas duchas que podemos conectar a una bajada de suero, y con la llave de la bajada de suero controlar la cantidad de agua. Podríamos, cierto, lavar un matraz, desinfectarlo y perforarlo y apretarlo, y ahí nos íbamos a generar una ducha. Esta estaba indicada para heridas mucho más avanzadas, tipo 3, 4 y 5, ¿ya? Y quemaduras extensas. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Cuando tenemos una herida más pequeña, tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Podemos usar una técnica más simple, que era a través de jeringa y de jeringa con aguja, ya que solo había que fijarse que estuviera al menos de 15 centímetros de la distancia de las lesiones cuando ocupamos estas técnicas, para evitar, ¿cierto?, que dañemos la superficie, ¿cierto?, de los capilares. Hay que irrigar muy suavemente, ¿ya? Ahora, ¿cierto?, también tenemos que estar siempre atentos a los signos y síntomas de infección, ¿ya? Y para eso tenemos que estar atentos a las siguientes señales. Ya en una herida siempre valorar, ¿cierto? A veces si solo está colonizada con microorganismos, si está o está infectada, ¿ya? Cuando está colonizada, solamente quiere decir que tiene, cierto, la presencia de algunos microorganismos, pero que no son lo suficientes para
generar una reacción en el huésped, es decir, que la persona lo encuentre, ¿cierto? Como el organismo de la persona, ¿cierto? Lo detecte como algo extraño y que requiera, ¿cierto?, de poder eliminarlo, por así decirlo, a través de la generación de una reacción inflamatoria. Cuando esto ocurre, cuando ya el número de colonias es suficientemente infectante, la herida lo más probable es que presente mucho exudado, es decir, que moje mucho, ya con un líquido a veces que es ceroso, como purulento, que moje mucho los apósitos, que haya que estarlo cambiando a cada rato. O, ¿cierto? Que lo que pase, que presente calor local, que tenga mal olor, que el tejido esté indurado, que presente un eritema, un enrojecimiento alrededor, ¿cierto? Aumento de volumen, dolor, y si ya genera fiebre sistémica, ¿ya? Y aumento de los leucocitos, es porque está completamente infectada. Y acá, ¿cierto? No nos sirve en una herida que tenga estas características, no nos sirve en realizar una curación simple. Ya nos sirve una curación avanzada y que sea ayudada, ¿cierto? De la toma de un cultivo de heridas para saber qué microorganismo es el que colonizó la herida y poder dar los antibióticos. Recuerden que los antibióticos, ya si nosotros los damos a libre demanda o los tomamos, nos automedicamos sin saber lo que tenemos, lo único que provocamos es que hacernos resistentes. Por ende, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos saber siempre específicamente con qué microorganismos estamos colonizados para poder hacer qué antibiótico tomar y no volvernos resistentes? ¿Ya? Y después vimos, ¿cierto?, la técnica para curar, ¿ya?, una herida. Yo les decía que a veces existen muchas técnicas y esta, ¿cierto?, es una guía, ya que los procedimientos, ¿cierto?, se hacen paso a paso como si fuera una receta. Lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar que cuenten con el material y si no, ponerlo, ¿ya? Contar con todo el material, en este caso, si fuera un hospital, en un carrito de curaciones y simplemente, ¿cierto? Si estamos a nivel casa, en nuestro botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Nos vamos a lavar las manos. Yo siempre aquí sugiero ponerse inmediatamente los guantes de procedimiento, acomodar al paciente y revisar retiro del apósito. Retirar el apósito y valorar la herida. Me lavo las manos y ahora me pongo guantes estériles, ya de primer uso, y comienzo a abrir mi material con toda la técnica séptica. Me pongo estos guantes estériles sobre todo cuando es una curación avanzada, sobre todo si voy a hacer un retiro de puntos, si creo que probablemente está infectada esa herida o si sé que realmente está infectada, ¿ya? Ahora, ya luego de eso, ¿qué hacemos? Ya vamos limpiando ya nuestra herida, sacando todo lo que sea material, ¿cierto? Posiblemente contaminante o tejido desvitalizado. Ya con cualquiera de las técnicas de arrastre mecánico que usted conozca, ¿cierto? De acuerdo a lo que más usted sea propicio para su herida, ¿ya? Valoramos la herida, ¿ya? Y luego de eso, ¿cierto? Cuando tengamos muy limpiecita la herida, ponemos las gasas y que éstas no sobrepasen más de los 2 a 3 centímetros como máximo del borde de la herida. La fijamos con una tela y retiramos todo el material que utilizamos y nos lavamos las manos y registramos. Siempre es importante registrar, ¿cierto? Qué material usamos, cómo estaba la herida, etc. ¿Ya? Y ahí ayer yo les mostraba que existen distintos apósitos, que teníamos las gasas, el apósito tradicional y las espumas. Además, ¿cierto?, que nos podíamos ayudar de algún vendaje en el caso de que lo necesitáramos, más que nada para cubrir
ya, la herida. Y, ¿cierto? También que era importante que supiera qué es lo que era una técnica aséptica. Ya las técnicas de asepsia y de antisepsia nos decía que si bien no era lo mismo, tienen ambas un objetivo en particular, que es, ¿cierto?, la eliminación o la reducción de los microorganismos. Ya solo que presentaban diferencias en que, por ejemplo, la asepsia se eliminaba los microorganismos con desinfectantes, con detergentes, y que estos se producían a nivel cierto de alguna superficie. Por ejemplo, limpiar material clínico, cierto, un termómetro, em, utilizamos, ¿cierto?, algún desinfectante. En cambio, la antisepsia la realizábamos en la piel, ya en los seres vivos, ya sea en piel o mucosas, como por ejemplo la preparación preoperatoria para algún examen, ¿cierto? Para una cirugía, perdón, o la piel para un examen, etcétera. Ahí nosotros íbamos a desinfectar la piel porque vamos a romper, ¿cierto?, una de las funciones que es la protección que nos entrega al momento de tener la piel indemne, ¿ya? Así que tienen que tener claro también esos conceptos que son bastante útiles para todo el tema, en realidad para el manejo, ¿cierto?, de lo que son cuando tratamos con pacientes, ¿ya? Parte de técnicas, ¿cierto?, de la técnica séptica es el lavado de manos. Por ende, ustedes igual se tienen que manejar muy bien el lavado de manos, ¿ya? Que existen 5 momentos claves cuando yo me lavo las manos, que es antes de tocar al paciente, es decir, si yo voy a realizar algún procedimiento a ese paciente, me lavo las manos. Después, ¿cierto?, de haber tenido contacto con ese paciente. Después del entorno, de haber tenido contacto con el paciente, sobre todo si tenía algún tipo de microorganismo que se contrae a través del contacto, ya antes de realizar cualquier tarea séptica y, cierto, después de haber tenido sobre todo contacto con fluidos con el paciente, ya sea orina, deposiciones, secreciones, nos lavamos las manos. Ya todo eso contribuye a que, cierto, usted no haga contaminación cruzada entre los pacientes, ¿ya? Y cada paciente, cierto, usted los pueda atender a todos, pero con la mayor seguridad de no provocarles alguna infección, ¿ya? Ahora, cierto, ¿qué es lo que pasa? Que también tenemos algo que nos sirve para la asepsia, que es el alcohol gel. Pero el alcohol gel no se puede utilizar en todas las situaciones. Tiene ciertas cláusulas, por así decirlo. Por ejemplo, un alcohol gel, lavado con alcohol gel, solo si usted, por ejemplo, ha controlado a pacientes y no ha realizado ningún procedimiento que involucre secreciones, ¿cierto? O que haya tenido contacto visiblemente con suciedad, puede ocuparlo hasta 3 veces en cada paciente y luego sí o sí requiere un lavado clínico de manos. Ahora, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando nos vemos enfrentados a atender pacientes que están aislados por una bacteria que también deja esporas, que se llama el Clostridium, ya tampoco la podemos utilizar, ya porque no tiene efecto el alcohol gel sobre las esporas. Ahora, cierto, si bien nos ayuda y nos facilita mucho porque nos ahorra tiempo, el alcohol gel nunca va a reemplazar al lavado clínico de manos, ni el uso de guantes. Siempre hay que lavarse las manos, ¿cierto?, con agua corriente. ¿Ya? Así que hoy día ahora empezamos con nuestra materia nueva, que es la cicatrización de heridas.
Las heridas, ¿cierto? También tienen un cierto comportamiento. Acuérdense que nosotros estudiamos toda la anatomía y fisiología de la piel y habían células que estaban encargadas de la cicatrización, otras de la pigmentación, etc. Ya había una capa que estaba constantemente, ¿cierto? Que era el estrato germinativo, que esta estaba constantemente en lo que era la renovación. Entonces, todo el tiempo estábamos renovando, ¿cierto? La primera capa de la piel. Entonces, también cuando surge una herida, ya tiene todo una fisiología, ¿cierto? De cómo se cierra, así como sabemos cómo se puede producir una lesión, también cómo se produce la cura de esta, ¿ya? Em, los tejidos tienen, ¿cierto?, que estar indemnes. Entonces, ellos, cuando ocurre una lesión, el cuerpo inmediatamente manda señales, ¿cierto?, de que hay que estar en alerta y de que tenemos que ayudar a que eso cicatrice, ¿ya? Lo primero cuando ocurre la lesión, ¿cierto?, del tipo que sea, va a romper la indemnidad y va a romper, si es muy superficial, solo pequeños vasos sanguíneos o capilares, pero a veces puede romper ciertas arterias, venas, y eso ocurre un sangramiento, ya que a veces si usted no lo atiende de forma rápida, el paciente puede tener una hemorragia. Hablo de una lesión, por ejemplo, autoinfringida, porque parece que las lesiones pueden ser accidentales o cierto em, em, producidas por la misma persona, por ejemplo, no sé, por un corte donde sabe que tiene una arteria, una vena, ¿cierto? Y el paciente con el fin, ¿cierto?, de desangrarse. Entonces, lo primero que hace cuando ocurre una lesión es que envía todas estas señales para la reparación ística, para la reparación de los tejidos, y parte, ¿cierto?, con que debe coagular. Si está sangrando una herida, tiene que coagular porque no va a cerrar si es que no coagula, ¿ya? Va a estar siempre sangrando, por así decir, ¿ya? Entonces nos dice que independientemente del tipo de herida que se trate y de la extensión, es decir, del tamaño, qué tan grande, que abarque la pérdida del tejido, cualquier curación de herida discurre en fases que se solapan en el tiempo y no pueden disociarse una de otra. Los conocimientos sobre la biología de la cicatrización de las heridas han evolucionado de forma importante en los últimos 20 años. Gracias a ello, hoy en día, ¿cierto?, es posible predecir la secuencia probable de acontecimientos que tendrá lugar a lo largo de la cicatrización y pronosticar el tiempo aproximado que tardará una herida en cerrarse por completo. A esto, ¿cierto?, nos sirve increíblemente saber de las fases de la coagulación, de la cicatrización, perdón, para poder ver, ¿cierto?, si ya van más de 2 semanas y mi herida tiene mucho exudado todavía, no cierra, ya de partida no es una herida simple, ya, sino que es una herida un poquito más compleja y requiere de una curación avanzada. Y si eso no presenta una mejora, acuérdense que cuando considerábamos una lesión que fuera crónica, ¿cierto? No presenta una reducción, ¿cierto?, en su extensión en las primeras 4 semanas o, ¿cierto?, después de las, ¿cierto?, como máximo como 6 semanas, es que es una lesión crónica y por lo general a veces se cronifican por la infección, ¿cierto?, producida por alguna bacteria, ¿ya? 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 Así que es cierto, muy importante saber más o menos cada cuánto tiempo ya debería estarse formando tejido granulatorio, cuándo debería, ¿cierto? No es normal que esa herida sangre muchos días, ya. Así que con la ayudita, ¿cierto?, de conocer
las etapas de la cicatrización, nosotros podemos prognosticar aproximadamente, ¿cierto?, el tiempo en el cual va a tardar una herida, ¿cierto?, en cerrar por completo, ¿ya? Ahora, ¿cierto?, nos dice que cuanto más profunda y cuanto más grande sea la herida y cuanto más sucia esté, más cuidados va a necesitar para cicatrizar. Sobre todo si no queremos que nos deje una cicatriz hipertrófica, que son los queloides. A veces hay personas que por las características de su piel está dado que a veces son cortes muy superficiales y dejan cicatrices, pero a veces por lo general cuando se deja una cicatriz bien fea es cuando se infecta. ¿Ya? Se infectan porque no cierran a la primera, ¿ya? Entonces tienen otro proceso de cierre, pero la piel tiene que cerrar, porque acuérdense que tiene que estar indemne, sana, ¿cierto? Sin lesiones para poder otorgarnos la protección. Entonces ella quiere cerrar y de algún modo cierra de forma desorganizada y se forman estos queloides. Ya, entonces, ahora vamos a ver el proceso de cicatrización. Dice que cuando la piel se lesiona, nuestro cuerpo pone en movimiento una serie automática de eventos que están destinados, ¿cierto?, a todo lo que es la reparación de los tejidos, a menudo denominada cascada de cicatrización. Ya por eso nos decía que hay distintas fases que tienen que actuar de cierto modo, ¿cierto? Y que no pueden ser disociadas unas de otras. Ahí hablamos en una cascada que está enfocada a destinar todos los mecanismos de cicatrización con el fin de reparar los tejidos lesionados. La cascada de cicatrización se divide en 4 fases superpuestas, ¿ya? Ahora, es cierto, estas fases cada una ocurren a veces simultáneamente, porque como yo les decía, tengo que coagular para poder cicatrizar, ¿ya? Y en heridas que son mucho más superficiales es mucho más rápido y, cierto, a veces tenemos las personas que tienen muy buena cicatrización. En 2, 3 días, un pequeño corte, por ejemplo, realizado en la cocina y ya está totalmente cicatrizado. Pero como sabemos que otros antecedentes relacionados propios con los pacientes, como son enfermedades de base, ¿ya? O patologías crónicas, no nos van a ayudar a la cicatrización y por eso se forman lesiones que se infectan y terminan ciertas veces en amputaciones. Como por ejemplo las personas con pies diabéticos o con alteraciones en la irrigación sanguínea, ¿ya? O pacientes con problemas a las plaquetas, ya que se realizan, ¿cierto? Las plaquetas nos ayudan ahí a la coagulación, o personas con problemas al hígado que también ahí se desencadenan algunos factores de la coagulación. Por ende, ¿cierto? El proceso de cicatrización es todo más lento que una persona normal. Estas 4 fases de la cascada de la cicatrización ya corresponden a la coagulación, a la inflamación, a la proliferación y a la maduración. Si lo quisiéramos simplificar, ya la coagulación es que, cierto, para el sangrado, la inflamación es como realizar la limpieza automática, ya es la forma que tiene el cuerpo de limpiar una herida, ¿ya? Van distintas células encargadas, ¿cierto?, de revisar que todo esté en orden y si hay algo que es un posible agente contaminante, va a realizar un proceso inflamatorio, va a producir fiebre, todos los signos y síntomas de una herida, ¿cierto?, infectada para yo poder darme cuenta que requiere de atención. Y la proliferación, ¿cierto? Cuando empieza a crecer tejido nuevo y después la maduración cuando ya hay toda la reparación del cierre de este tejido, ¿ya?
Ahora vamos a revisar cada una de estas fases, ¿ya? Denme un segundo. Ahora, ¿cierto? Vamos a ver la coagulación o, ¿cierto? Hemostasia. Nos dice que la coagulación es la primera fase de la cicatrización y comienza inmediatamente después de presentarse la lesión. Y el objetivo es detener la hemorragia. En esta fase, el cuerpo activa su sistema de reparación de emergencias. ¿Ya? Es decir, el cuerpo, ¿cierto? Em, el cuerpo ya necesita parar, ¿cierto?, detener esta hemorragia. Es decir, ¿cierto?, inmediatamente el cuerpo sabe que esa herida tiene que parar, ¿ya? O sea, tiene que ocurrir la coagulación. A veces nosotros, ¿cómo podemos utilizarla? A través de la hemostasia, que utilizamos una gasita o un apósito grande, dependiendo la herida que es, y, ¿cierto?, la presionamos. ¿Ya? Sabemos que por eso cuando nos tomamos, por ejemplo, un examen de sangre, se funciona una vena o una arteria dependiendo de este, ¿ya? Y después nos prestan una tórula de algodón, ¿cierto? Para que uno se presione. Ese es el acto de la hemostasia, ¿ya? Para que no ocurra sangrado, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que toman anticoagulantes o tienen problemas a las plaquetas o a los factores de coagulación y uno está terminando de tomar el examen y ellos se retiran el parchecito, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que sangra mucho, de repente no nos damos ni cuenta. Ya, en esos casos hay que presionar por lo menos un minuto, de 1 a 2 minutos, para que pueda formarse todo, ¿cierto? Este proceso de coagulación. ¿Ya? Entonces dice que en esta fase el cuerpo activa su sistema de reparación de emergencia, el sistema de coagulación de la sangre y forma una especie de dique para bloquear el drenaje del fluido sanguíneo. Durante este proceso, las plaquetas entran en contacto con el colágeno, lo que da como resultado la activación y la agregación, ¿ya? Es decir, nuestras plaquetas son las encargadas de formar, ¿cierto? Que son las plaquetas, los componentes que están dentro de la sangre, ¿cierto? Así como tenemos glóbulos blancos, los glóbulos rojos, tenemos las plaquetas, son las encargadas de la coagulación. Cuando ocurre un sangrado, estas viajan, ¿cierto?, a donde ocurrió el problema y forman una especie de dique, como si usted quiere ponerle, ¿cierto?, como una piedra ahí para que deje de escaparse el fluido que tiene que ir por dentro de las venas, por ejemplo. Forma un coágulo para tapar este. ¿Ya? Entonces, durante este proceso, ¿cierto? Estas plaquetas entran en contacto con el colágeno, lo que da como resultado la activación de la agregación plaquetaria y, ¿cierto? Una enzima llamada trombina, ¿cierto? Se encuentra en el centro e inicia el proceso de una malla de fibrina, fortaleciendo los grupos de plaqueta para formar un coágulo estable. Ya, al principio son solo unas plaquetas que se agregan, pero después al tomar contacto con el colágeno, estos forman una malla de fibrina y hace que sea más estable. ¿Ya? Y eso es lo que va a generar que no exista la fuga, ¿cierto?, de sangre. Ahora yo siempre doy este ejemplo, imagínense el cuerpo, ya tiene la tendencia sabiamente de formar toda esta malla de fibrina para detener el sangrado y en algunos casos uno cuando se corta un dedo, ya, ¿qué hacen las personas? Ya no digo todas, pero este es el mayor ejemplo de que nosotros destruimos este proceso que el cual tiene que pasar, ¿cierto? Una lesión para poder cicatrizar. Se chupan el dedo.
porque así, ¿qué es lo que quieren hacer? Parar el sangrado. Usted jamás va a parar el sangrado chupándose el dedo cuando tenga una herida, porque usted succiona y lo que hace es sacar todo este trabajo, toda esta malla de fibrina que se dio tiempo el cuerpo de hacerlo para cicatrizar. Usted lo que tiene que hacer es apretarlo, no succionarlo, porque saca todo esto. Además que tiene contacto con múltiples bacterias que tenemos en la boca, ¿ya? Entonces, siempre cuando nos hacemos una herida en un dedo, lo primero que hacemos es como que, no sé, que es como un tic de algunas personas, como que se lo tienden a poner en la boca, ¿cierto? Para evitar, según ellos, el sangrado, ¿ya? Así que ya sabe que ahora no lo haga nunca más si es que lo hacía, ya, para evitar, ¿cierto? Primero la contaminación y segundo, no puede sacar este proceso que se formó con las plaquetas. ¿Ya? Profesor, Dígame. yo tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando una persona es diabética y se hace una herida y su cicatrización es rápida? ¿Debido a qué? Eso no es malo, eso es bueno, ¿ya? ¿Ya? Eso es ¿Ya? debido a que cuando nosotros tenemos una enfermedad, la diabetes afecta múltiples órganos. No es algo Claro. general específico que yo le pueda decir, usted va a morir de diabetes. Puede morir porque los riñones fallaron, ¿ya? Y es lo Ujú. que se le desarrolló a esa persona, pero hay otras personas que tienen problemas a la piel. Las personas diabéticas tienen una piel ya que está dada por situaciones más de hiperkeratosis, es decir, por eso mucho cuidado de los pies, tienen que ir a las podólogas, que le limen esas durezas, porque se forman fisuras y se forman heridas. ¿Ya? Ya. La diabetes sí, cierto, sabemos que altera la cicatrización, pero eso no quiere decir que a todas las personas. Ya ahora, cierto, son cuadros como cuando uno dice, hoy el resfriado a mí me dio, pero solo tos y moquitos. Y a otra no, a mí me dio con fiebre, dolor muscular. No se cumple simplemente con el cuadro completo. Ahora, si tiene excelente cicatrización, bendito sea y solo cuidarse para que no, cierto, tenga una lesión. Ya, Ya. además que la diabetes, cierto, puede que no tenga presente ningún problema si es una diabetes bien controlada. Ya, quiere decir, cierto, para que una persona presente todas las consecuencias asociadas a una diabetes, es que es una diabetes sostenidamente en el tiempo de una persona que andaba con 500 a 600 ya miligramos por decilitros de azúcar en el cuerpo. Ujú. Claro. Entonces, va a depender de cómo la tenga controlada él, ¿ya? Ya. Como le Ya. digo, lo mejor para los estragos que provoca una diabetes es tener un azúcar, ¿cierto?, controlado, que sea controlado. Una persona diabética con un buen control metabólico no sufre ningún problema de los que sufren las personas, como por ejemplo pérdida de la visión por el desprendimiento de la retina, pérdida del Claro. riñón, amputaciones por pérdida de la sensibilidad y que se formen heridas y que se infectan, ¿ya? Y más sumarle si tiene problemas de coagulación, de cicatrización. Más que de coagulación es en sí de cicatrización. Es un poco más lenta. Sí van a parar el sangrado, pero va a cicatrizar un poco más lento y por eso uno siempre le pone cierto total énfasis en cuando se hagan una herida, ¿ya? Mm. Más que nada Ya. eso. Pero como le digo, todo depende de cómo esté de descontrolada esa diabetes. Ya. Gracias. Nos queda, cierto, solo 2 diapositivas, 3. Es bastante cortito el proceso de cicatrización, así que nos vamos a tomar, son 5 para las 11, nos vamos a tomar un pequeño recrito y vamos a terminar con las otras 3 fases que nos queda la inflamación, la proliferación y la maduración. Y después ver los tipos de cicatrización. Por primera, ¿cierto? Intención, segunda, tercera y existe hasta una cuarta. Y esto, ¿cierto? Se lo suman a la clase de ayer y con eso dan su última prueba del módulo de curaciones básicas.
Después, ayer yo le decía a la compañera que desconocía qué módulo es el que les toca. Ya eso yo doy aviso hoy día que terminamos nuestro módulo y su coordinadora, ¿cierto? Ahí les avisa con qué profesor y qué módulo siguen. Lo que sí sé, porque yo nunca había tomado estos cursos que hicieran los viernes y los sábados, por lo general yo siempre tomo los de los martes y los jueves, pero me imagino que tienen siempre las clases así ustedes, viernes y sábado. Ya, si es que la han tenido siempre así, pero tienen que esperar, ¿cierto? Qué clases las que les corresponden. Ya nos vamos a ir a un pequeño recreo y volvemos. Gracias.
Ya, chicas, vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo, ¿cierto? La cicatrización de heridas. Ya, y decíamos que cuando la piel, ¿cierto?, se encuentra lesionada, automáticamente el cuerpo, ¿cierto?, pone en movimiento una serie de eventos, ya, que reciben el nombre de cascada de cicatrización con el fin de reparar los tejidos lesionados. Esta tiene 4 fases, ¿cierto? Tiene 4 procesos por los cuales tiene que a veces incluso pasar de forma simultánea, al menos lo que es la coagulación y la inflamación, para que pueda una herida comenzar a cicatrizar. Ya tenemos la coagulación, inflamación, proliferación, maduración. En la fase 1 de coagulación, ya decía que inmediatamente se activa inmediatamente una vez que ocurre la lesión con el fin de parar o detener la hemorragia. Ya aquí se activan los sistemas de reparación de emergencia y ocurre la coagulación de la sangre. Se forman diques ya para bloquear el drenaje del flujo sanguíneo a través de la agregación plaquetaria, y que al ponerse en contacto con el colágeno ya forman cierto y con la enzima llamada trombina, ¿cierto? Inician un proceso de formación de una malla de fibrina y que esto le va a dar estabilidad a lo que es, ¿cierto?, las plaquetas para formar un coágulo estable que detenga, ¿cierto?, el proceso ya ahí hemorrágico para que de tiempo para que se reparen esos tejidos, ¿ya? Luego de eso tenemos ya la fase número 2, que es la fase de inflamación o fase defensiva. Dice que si la fase 1 trata principalmente de coagulación, perdón, la segunda fase, llamada fase de inflamación o defensiva, se enfoca a destruir las bacterias y eliminar los residuos, esencialmente preparando el lecho de la herida para que exista tejido nuevo. Si no ocurre esto, ya si no dejamos limpia esa herida, a través de esta segunda fase, ya la herida puede intentar cicatrizar, pero va a estar tratando de cicatrizar en una parte que está infectada. Por ende, es una recuperación que va a ser lenta, tórpida, se va a transformar en una cicatrización que va a dejar una lesión, ¿cierto? Una herida, una marca, y que va a ser muy tórpida, ¿ya? Por eso es muy importante la fase número 2, donde, ¿cierto? Así como el cuerpo sabiamente sabe que tiene que parar ese sangrado, sabe que tiene que tener, ¿cierto?, esta herida limpia para que pueda dar paso a la formación de nuevo tejido. Cuando nosotros hacemos la curación, ¿cierto?, le ayudamos también a limpiar lo más externo, porque ¿cierto?, si bien el cuerpo intenta limpiarlo, se va a encargar de sacar, ¿cierto?, lo que pueda, pero por ejemplo no va a poder destruir, no sé, un trozo de piedra. Ya eso hay que sacarlo mecánicamente, o si no, el cuerpo, ¿qué hace? Como no lo puede eliminar, lo encapsula, ¿ya? Así que durante la fase 2, un tipo de glóbulos blancos llamados neutrófilos ingresan a la herida para destruir las bacterias y eliminar los agentes nocivos. Estas células a menudo alcanzan una población máxima entre las 24 a las 48 horas después de producida la lesión, reduciéndose en gran medida, ¿cierto?, el número a los 3 días de que va, ¿cierto?, de evolución de la herida. A medida que los glóbulos blancos desaparecen, ya porque son los que en primera instancia ayudan al proceso inflamatorio a eliminar todos los microorganismos que puedan ser posibles agentes infecciosos. Después, estas desaparecen y llegan unas células específicas llamadas macrófagos. Llegan para continuar limpiando los agentes nocivos. Y algunos son unas especies de vesículas que ciertos fagocitan, es decir, como que se comen a las bacterias, ¿cierto? Y como yo les decía, cuando hay trozos de astillas, piel, como no puede eliminarlo, genera un proceso inflamatorio, cosa que a uno le llame la atención y piense si hay algo adentro que me molesta y lo tengo que sacar. Y si no, ¿cierto? En algunos casos también lo encapsula
para que no sea molesto para el resto de los tejidos. Pero eso también, ¿cierto? Es una forma tórpida de que cicatrice, ¿ya? Entonces dice que estas células también secretan factores de crecimiento y proteínas que atraen a las células del sistema inmune de la herida para facilitar la reparación tisular de los tejidos. En esta fase a menudo dura de 4 a 6 días y pueden presentarse edema, eritema, edema que es el aumento de volumen, el eritema que es el enrojecimiento de la piel, calor local y dolor, porque está pasando por un proceso inflamatorio, ¿ya? Es decir, de aquí se define, ¿cierto? Entre el cuarto al sexto día, más o menos, que es lo que dura esta otra etapa que pudiese durar, ¿cierto? Se define si realmente la herida está colonizada simplemente por microorganismos y el cuerpo puede eliminarlos de forma solita, o si va a pasar una infección y va a haber que ayudarla con alguna técnica de curación, con la administración de antibióticos, ¿ya? Una vez, ¿cierto? Tenemos la fase 1, la fase 2, tenemos la 3. Dice que una vez que se limpia la herida, se ingresa en la fase 3, la proliferación, donde el objetivo es regenerar el tejido y cubrir la herida. Ya, ¿cierto? La herida coaguló, la herida está libre de posibles agentes infecciosos, la herida ahora necesita sanar, ¿cierto? Reparar ese tejido. Entonces se empieza a regenerar y a cubrir la herida. La fase de proliferación presenta 3 etapas distintas. Primero, es la regeneración del tejido, ya donde hay crecimiento de este tejido, las células se multiplican, se contraen los márgenes de la herida, ya para poder, cierto, ir disminuyendo en extensión el tamaño de esa herida y empieza a cerrar, ya. Y luego se cubre toda la herida de tejido nuevo, que es la epitelización. ¿Ya? Así, ¿cierto? Vemos cómo prolifera, cómo crece un tejido. Dice que durante la primera etapa el tejido de granulación de color rojo intenso y brillante llena el lecho de la herida de tejido conjuntivo y se forman nuevos vasos sanguíneos. Por eso es que vemos que se forma un tejido que es bastante rojito porque está bien irrigado, porque tiene altos vasos sanguíneos. Y acuérdense que a través de los vasos sanguíneos llega el aporte de oxígeno, ¿cierto? También llegan los nutrientes y también, ¿cierto? Los glóbulos rojos y en este caso los blancos que nos ayudan a la inmunidad. Así que durante la contracción los márgenes de la herida se contraen y tiran hacia el centro de la herida, ¿ya? Por la idea, ¿cierto?, de que se vaya cerrando esta herida. Y en la tercera etapa las células epiteliales surgen del lecho o de los márgenes de la herida y comienzan a migrar saltando a través del lecho de la herida hasta que cubren todo el epitelio, ¿ya? Y esta proliferación puede durar de 4 a 24 días dependiendo, ¿cierto?, de las características de la herida. Luego tenemos la maduración, nuestra última fase o remodelación, también la van a encontrar en algunas literaturas. Dice que durante la fase de maduración, el nuevo tejido gana fuerza y flexibilidad lentamente. Aquí las fibras de colágeno se reorganizan, los tejidos se regeneran y maduran. Y hay un aumento general en la resistencia a la tracción, aunque la fuerza máxima esté limitada al 80% de la resistencia previa a la herida. Dice que la fase de maduración varía mucho de una herida a otra y suele durar de 21 días hasta incluso 2 años, ya que son en heridas mucho más lentas de cicatrización, mucho más extensa. Por ejemplo, para que una herida, ¿cierto? Si bien ha cicatrizado, lo que viene la remodelación del tejido es la idea que quede totalmente funcional y que quede igual como estaba. Cuando hay heridas postoperatorias y dejan cicatrices, ¿cierto? Hasta más de un año se tiene la piel bien rosadita, se nota todavía que hubo una incisión ahí en la piel,
Entonces sí se cumple con lo que dice la literatura, que a veces el proceso de maduración, de remodelación de esta piel, ¿cierto? Donde se reorganizan las fibras de colágenos, puede, ¿cierto? En algunos casos demorar más tiempo, ¿ya? Dice que Por ejemplo, en una cesárea, por ejemplo, esa es una herida que en general poco se infecta y no deja mucha cicatriz, pero por ejemplo, no sé si han visto que es igual, como que depende de todo del cuerpo de las personas. Las personas cuando son operadas como de apéndice, si bien las que antiguamente a incisión, ¿cierto? Y no laparoscópica, uno como que cuando los van a cambiar pañal, saben inmediatamente que fueron operados de apéndice. ¿Ya? Porque no sé si era como el médico que le dejaba la tremenda cicatriz y queda de hecho como hasta con los puntos marcados y algunas cicatrices súper hipertróficas que esos son los queloides, ¿ya? Que en teoría no debiera quedar tan así, ¿ya? Pero, por ejemplo, hoy en día sabemos que es muy importante la renovación celular y la regeneración de los tejidos y existen muchas terapias para estimularlas en el área de la dermocosmética. Por ejemplo, la aplicación de los láser, ¿ya? Generan lesiones para estimular todo este proceso, ¿ya? Y sale tejido nuevo, se genera tejido nuevo. Ya son terapias, hay bioestimuladores, ya, o como les digo, los láser que en primera instancia dejan toda la cara roja, ya, pero eliminan toda la primera capa de la piel. Y después esta piel empieza a pasar por todos estos procesos y si es bien cuidada, la exposición del sol, que no sea infectada, comienza su proceso de renovación celular y sale piel nueva, ¿ya? Y que al principio está un poquito rosadita porque tiene que pasar por todo este proceso de maduración. Y ahí obtenemos, ¿cierto?, una piel que está más sana y más joven, ¿ya? Se utiliza mucho la dermocosmética, ¿cierto?, a través de lesiones controladas, em, generar este proceso que ocurre en nosotros naturalmente cuando tenemos una herida, ¿ya? Ahora, cierto, como les digo, eso depende de la piel y del proceso de cicatrización de la persona. Hay personas que no les queda pero absolutamente ninguna lesión. Yo, por ejemplo, tengo pésima cicatrización y a veces hasta pequeños cortes que ha sido, por ejemplo, cocinando, me deja la piel más blanca o con una herida hipertrófica que se nota dónde ocurrió el corte. Pero hay otras personas que, cierto, no les deja absolutamente nada, ¿ya? Al igual que antes, ¿se acuerdan que las cesáreas se hacían de forma vertical y más o menos desde la parte baja, desde el ombligo hacia hasta abajo? Hoy en día se hacen de forma horizontal y no más de 10 a 12 centímetros y queda cubierta, ¿cierto?, por toda la zona pública, entonces menos cicatriz deja, a no ser que se infecte y, como les digo, sea más terrible el proceso de cicatrización en ella. ¿Ya? Dice entonces que el proceso de cicatrización es notable y complejo y también es susceptible a interrupciones debido a factores locales y sistémicos que influyen, como por ejemplo la humedad, la infección, la maceración local de la herida. Yo les decía que cuando tenemos muy húmedos, em, logramos que la piel esté con un exceso de humedad y se macera, se pone viejita y arrugadita. Y cierto, nos dice que también la edad, el estado nutricional también influyen en todo lo que es el proceso de cicatrización, así como también el tipo el tipo de organismo, ya como es a nivel sistémico. Ya acuérdense que incluso cuando tenemos una herida y tenemos las defensas bajas, va a ganar, va a priorizar, ¿cierto? Ya no va a estar colonizada esa infección, esa herida, perdón,
sino que al tener las defensas tan bajas no vamos a tener estos glóbulos blancos que nos van a ir a defender, ¿cierto? Y a limpiar en primera instancia la herida, sino que se va a infectar, ¿ya? Entonces siempre depende, ¿cierto?, de cada persona el proceso de cicatrización. Dice, cuando se establece un ambiente de cicatrización correcto, el cuerpo trabaja de forma maravillosa para sanar y reemplazar el tejido desvitalizado, ¿ya? Yo les decía que todos los procedimientos dermoestéticos o dermatológicos, como extracción de lunares, también incluso, ya dejan cicatrices, aunque a uno le digan no, es indoloro, no deja cicatriz. Toda la gente tiene distinta cicatrización y eso no lo podemos predecir. Ya existen procedimientos que, aunque suenen muy seguros, ya todos requieren a veces incluso de una preparación previa. Por ejemplo, como les digo, cuando se utilizan los láser para estimular la proliferación celular, algunos, el requisito que solo se realice en invierno, ya que no tenga problemas de cicatrización. Previo a eso, ¿cierto? Utilizar solo bloqueador, cremas despigmentantes, ¿ya? Entonces, la piel es muy compleja de tratar, ¿ya? Y cada persona tiene su fototipo de piel distinta, ya que eso también nos da nuestra característica. Hay pieles, ¿cierto?, que son más maduras, con tendencia a la resequedad, otras con poros dilatados, con cierto, con más tendencia al sebo, ya, porque una de las funciones de la piel es mantenerse hidratada. Entonces, si yo saco ese sebo, el cuerpo envía, y no lo hidrato, el cuerpo envía la señal de que tengo que tenerlo más, ¿cierto?, hidratado, porque al producir sebo, ¿cierto?, me aseguro que la desecación de la piel no ocurre, ¿ya? Así que esto es lo como todos funcionamos. Ahora, ¿cierto?, es, como digo, cada tipo de persona, ¿cierto? Vamos a ver qué tipo de cicatrización y cuál será el factor que influye en el proceso de cicatrización. Deme un segundo. Ahora, ¿cierto? Ya que sabemos un poquito, ¿cierto?, cómo es el proceso, ¿cierto?, cuando una herida ocurre y por todo lo que tiene que pasar para poder cicatrizar, también tenemos tipos de cicatrización. Ya la cicatrización primaria o por primera intención dice que los tejidos cicatrizan por unión primaria. Ya como vemos aquí en esta imagen, hay una herida bastante definida, ya, si bien atacó las 3 capas de la piel, ya es un corte limpio, no se notan ciertos bordes irregulares ni presencia de ciertas irregularidades, ya. Acá solo por la unión, que es una propiedad que tienen las células, ya acuérdense que ellas tienen que estar juntitas una a la otra para otorgar la protección. Ya, ¿qué hacemos? Solo por unión, por ejemplo, aquí se le ponen unas suturas de forma temprana, ya. ¿Qué va a hacer? Va a haber una cicatrización. Ya está por lo general a los 7 días o 12 como máximo, está indicado el retiro de suturas, porque la piel ya afrontó sin necesidad de nada más que una simple sutura, ¿ya? Y solo con los cuidados básicos de una curación básica de limpieza y estar valorando, ¿cierto?, y respetando la técnica séptica, ha dejado cierto la necesidad de las suturas, ¿ya? Cuando incluso son mucho más superficiales, ya poner sutura igual es doloroso, se ponen simplemente unos parchecitos de afrontamiento, que son como una especie de, hay algunos como de silicones, ya otros como si fueran unas telitas. Y se ponen, y eso incluso evita que nos quede cierto
cierto la cicatrización, la cicatriz de la sutura, que a veces hay personas que tienen tan mala cicatrización que les queda aquí como la imagen, los hoyitos donde, cierto, los orificios donde pasó la aguja, ¿ya? Esta es una herida que ojalá todas cicatrizaran así. Esta cuando decimos que la operación, ¿cierto? Aparte de haber solucionado el problema de base, sino que también cicatrizó, ¿cierto? De la forma esperada y todo, ¿ya? Em, ¿ya? Es lo esperado, ¿ya? Hay un mínimo edema, sin secreción local, el tiempo de cicatrización es breve, sin separación de los bordes y deja una mínima cicatriz, ¿ya? Y que con el tiempo, si nosotros hacemos más cuidados de la piel, ya va a quedar nada de cicatrización. Como les digo, a veces hasta como un año, a veces se demoran en borrar cicatrices y a veces nos aplicamos cremitas o aceites para favorecer, ¿cierto?, la renovación celular. Todo proceso de renovación celular, de hecho, está dado en la noche. Por eso a veces nos aplicamos, por ejemplo, no sé, eh, algunas cremas están indicadas para la noche, otras para el día, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la reparación celular se da en la noche, sobre todo, ¿cierto? Sabemos que el sueño, el descanso, el reposo favorecen el proceso de renovación celular, ¿ya? Entonces, en alguien que esté constantemente estresado, ¿cierto? No va a ser tampoco bueno el proceso de cicatrización, ¿ya? Dice que en la cicatrización del tipo 2, que es la secundaria o por segunda intención, cuando la herida se afronta por falta de atención oportuna o es una herida muy sucia. ¿Ya? Aquí no afronta, ¿ya? Por falta de atención, ¿ya? Acuérdense que decía que incluso en otras heridas, cuando no se realizaba la atención oportuna durante las primeras 6 horas, creo que era cierto, no estaba fijo que esta, cierto, iba a ocurrir algún proceso de infección. Ya acá, si no atendemos rápidamente, ven que es una herida con bordes un poco más irregulares, bien distinta a la primera, ya que separa los bordes entre sí esta herida. ¿Qué va a pasar? Que va a ser un poquito más lenta la recuperación, ya va a haber que sí o sí aplicar una curación, sacar el tejido, o sea, o la presencia de materia orgánica o inorgánica que esté, ¿cierto?, también impidiendo que esta cicatrice. Entonces, ¿qué pasa? La cicatriz, ¿cierto?, de las capas cicatriza desde las capas más profundas y desde sus bordes, el tejido de granulación que contiene microfibroblastos y cierra por contracción. Es un proceso lento y deja un poco de cicatrización. Veis que acá cicatrizó, pero no cicatrizó del todo y dejó una herida, ¿cierto? Por así decirlo, una cicatriz que es poco estética, ¿ya? Y si es por hablar por lesiones, ¿cierto? Que dejen cicatrices más hipertróficas, tenemos, ¿cierto? La cicatrización también por tercera intención. Y nos dice que también es conocida como un cierre primario diferido. Dice que en este método es un método seguro de reparación de heridas muy contaminadas o que estén muy traumatizadas. Es para heridas más grandes, con bordes mucho más irregulares, que hayan sufrido de algún traumatismo, algún golpe, ¿ya? Y dice que se realiza un aseo prolijo de la lesión y difiere el cierre para un periodo que va desde el tercer al séptimo día de producida la herida. Al principio, cierto, va a ocupar más tiempo que encerrar que en poder limpiarse, ¿ya? Entonces aquí tenemos una herida que es mucho más profunda, mayor extensión, ¿cierto? Más traumatizada, ¿ya? Y en el fondo como que cierra de forma más tardía, ¿ya? Y deja, ¿cierto? Una herida más ancha
y también dejan cicatrices, y sobre todo si se infectan, ¿ya? Y ahora, ¿cierto? Tenemos una cicatrización que es por cuarta intención. Es decir, cuando no me ha cicatrizado ni por primera, ni por segunda, ni por tercera, ¿qué hay que hacer? Intencionar que esta herida cierre. Es decir, aquí, aparte de una curación, requiero a otro tipo de técnicas que es ¿cierto? La administración, ¿cierto? La realización de las técnicas de injertos cutáneos. Aquí, ¿cierto? Sabemos que a veces puede ser nuestra propia piel, se ponen expansores debajo de la piel, cosa que acuérdense que la piel tenía la propiedad, ¿cierto? De la viscoelasticidad, de estirarse, y se saca este trozo de piel y se cierra el resto, ¿ya? Y esta piel, ¿cierto? Se hace un tratamiento y se crean injertos. Por ejemplo, en curaciones de quemaduras muy avanzadas, donde necesitamos de un injerto, ocupamos esta tercera intención, que también nos queda cicatriz bastante notoria. Por ejemplo, cuando las personas, ¿cierto?, les da el laxocelismo, que es la picadura de araña de rincón, el veneno que tiene la araña, ¿cierto? Nos necrosa mucho tejido, incluso músculo, dependiendo la profundidad con la que haya sido, ¿cierto? Qué tan avanzado va. Y en general el tratamiento, ¿cierto? Para el laxocelismo son curaciones avanzadas que incluso para que cierren porque se transforman en crónicas, hay que hacer injertos de piel. ¿Ya? Así que para heridas mucho más extensas, muchos más graves y sobre todo aquellas que son crónicas, que es decir, que ya no cierran prácticamente, ¿cierto? De ningún modo, recurrimos a los injertos. Y esos son los 4 tipos entonces de cicatrización. Por primera intención, por segunda, por tercera y por una cuarta que tiene que ver, ¿cierto?, con la realización de injertos para acelerar el proceso de cura de esta herida. Ya nos queda solo este último poquito, nos quedan 15 minutos de clase, vamos a terminar con esto y vamos a pasar la lista para que se vayan a descansar. Solo recordarles que hoy día se activa la prueba, ya que esta es la última prueba que tienen conmigo. Dice que hay factores que impiden la cicatrización de una herida y tenemos factores locales y factores sistémicos. Por ejemplo, la tensión por ejemplo, factores locales, tensión incrementada de la piel, ya acuérdense que incluso ahí las propiedades tensoras nos decía que a veces, ¿cierto?, la reorganización de los tejidos cuando estaban muy tensas no favorecían mucho, ¿cierto?, a la cicatrización de una herida. La dehiscencia de una herida es que ésta se abra, ya el pobre drenaje venoso, la presencia de cuerpos extraños, que no haya quedado algo, ¿cierto? Ahí en la herida tampoco va a ayudar a que cicatrice. Microorganismos que estén colonizando, ya, y sobre todo también la infección, ya que esos microorganismos ya no solo colonicen, sino que infecten. La quimioterapia y la radioterapia sabemos que es un factor local porque lo utilizábamos, ¿cierto?, para lo que era la destrucción de los tejidos ya cancerosos, pero estos destruían, ¿cierto?, tanto tejidos buenos como malos. La inflamación prolongada, una presión, una fricción permanente, la incontinencia urinaria, chiquillos, o fecal, porque tenemos las lesiones, ya la piel en constante, ¿cierto?, humedad, ya, y ahí hay que aplicar todos los cuidados de la piel con las técnicas de aseo y confort. ¿Ya? La humedad y temperaturas inadecuadas, el pH ácido, pliegues y objetos extraños en la ropa, por eso también utilizamos una técnica, ¿cierto?, de realizar las camas estiraditas en los pacientes para evitar los pliegues y que así, ¿cierto?, estas se vean afectadas por el tema de la cicatrización, al tener, ¿cierto?, las arrugas marcadas en la piel, ¿cierto?, producto de unas sábanas tan oscuras, tan arrugadas, perdón, también interfiere en la cicatrización.
porque a veces obstruye vasitos sanguíneos, entonces no llega mucha circulación. Factores sistémicos, ya la edad avanzada, sabemos que personas en edad avanzada disminuye la circulación sanguínea, existe más fragilidad capilar y de la piel, una mala nutrición por exceso, por déficit, una obesidad, ¿cierto? El tabaquismo, que, ¿cierto? Sí o sí altera la cicatrización, pone la piel acartonada, además, ¿ya? El sedentarismo, la deficiencia de algunas vitaminas, desórdenes en los neutrófilos, deficiencia de adhesión de leucocitos, ya que son glóbulos blancos, trastornos neurológicos como las pérdidas de la sensibilidad, por ende, ¿cierto? No vamos a sentir cuando tenga una herida, sino más bien cuando, cierto, esta se vea totalmente afectada, ya, y está infectada, y recién los pacientes con problemas de la sensibilidad se dan cuenta que tienen una lesión, porque antes no duele. Alteraciones motoras, ya como pérdida, cierto, de la movilidad, también nos va a interferir en el proceso de cicatrización y factores psicosociales del paciente también. Recuerden siempre que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que un bienestar, un equilibrio tanto en lo físico, psíquico, social y emocional, ¿ya? Y para ir terminando, en resumen, ¿cierto? Nos dice que la cicatrización de las heridas siguen habitualmente una secuencia previsible, pero en algunos casos se prolonga o no llega a conseguirse en ningún caso, ¿cierto? La cura. Ya hay personas adultas mayores que fallecen con lesiones por presión, porque tienen todos estos algunos factores locales y sistémicos que agravan, ya que interfieren en el proceso de cicatrización. Estados de postración, desnutrición, que están siendo tratados por cáncer, presentan incontinencias, ya pobre drenaje venoso, ya utilización de pañal. Entonces, todo eso nos interfiere. Entonces, ya en algunos casos se prolonga y, cierto, no se consigue la cura. O, cierto, ¿qué es lo que pasa? Que, cierto, se cronifican y, como les digo, en algunos casos, para que ocurra un cierre de herida, tenemos que recurrir a una cicatrización por cuarta intención, que es manipular, cierto, a través de injertos. ¿Ya? El proceso de la cicatrización es el resultado de una interacción compleja entre los factores del paciente y de la herida, el tratamiento empleado y las habilidades y conocimientos de los profesionales sanitarios. En curaciones, como les digo, avanzadas, es muy importante manejarse en lo que implica, ¿cierto?, todo el tratamiento, porque para las heridas avanzadas el único tratamiento, ¿cierto?, es la curación. La curación y una curación bien hecha y con ayuda en algunos casos de antibióticos. Es primordial reconocer las medidas para simplificar o minimizar la complejidad de las heridas de tal manera que éstas cicatricen en el menor tiempo posible y con el menor impacto posible en la calidad de la vida de las personas o pacientes. Sobre todo cuando tenemos lesiones que afectan la cara, ¿ya? Dejan muchas cicatrices muy hipertróficas que la verdad, ¿cierto? Sí tienen un impacto negativo en la calidad de vida o cuando ocurren las mastectomías, ¿cierto? Las extirpaciones de mamas y quedan unas cicatrices súper feas, ¿ya? Ya no solo, ¿cierto? Siente la mutilación, ¿cierto? De una parte de su cuerpo, sino que también tiene que ver con el impacto, ¿cierto? Psicológico de verse ahí una lesión, ¿ya? Así que eso, chicas. Entonces, la prueba dura hasta acá, que incluye todo, ¿cierto? Lo que es desde curación en adelante, lo que vimos ayer y hoy día. Curación simple, el procedimiento para realizar la curación y además, ¿cierto? Técnicas de asepsia y cicatrización, ¿ya? Tienen hasta el lunes para darla, desde el día a las 9:30. Voy a pasar la lista y quedar libres para ir a descansar, a estudiar, ¿cierto? Prepararse para cuando den su prueba. Si tienen alguna duda, alguna consulta, vamos a cargar la lista.
Y si no tienen dudas, consultas, ¿cierto? Se pueden retirar. Si preguntan entonces las otras compañeras, yo igual voy a dejar el mensajito, ¿cierto? Que tenemos prueba a las 9:30 de hoy. Acuérdense que siempre ocupo la misma hora. Y con esto damos por finalizado el módulo. ¿Ya? Las que deban evaluaciones, acuérdense que al final del curso se da una semana donde se les activan todas las pruebas para quienes deban. ¿Ya? Y si no, se les pone la nota, ¿cierto? Que tengan. Elena Aleagada, Andrea Burón. Andrea sí está. Presente, profesora. Buenas tardes. Verónica Chávez, Evelyn Chire. Sí, presente. Buenos días. tardes. Buenas tardes, perdón. Geraldine Delfino. Creo que también la vi conectada. Elvia Lucero, Karen García. Luciene, Rosa, Narisa Mendoza. Presente, Nacira Mendoza. Sí, estamos ok. Hasta Ya. luego. Tenga buen fin de semana. Igual, Lisette Morales. Presente, profesora, que tenga un lindo fin de semana. Igual ustedes aprovechen de estudiar, de descansar. Gracias. María Podea, Carolina Sáez. Ya. Y me queda Ana Tapia. Hay alguien que está conectada con otro nombre que está con el nombre de Lucero Gámez. No me aparece la lista, parece. La Luciana está presente. Profesora, Dígame, no, no me ha nombrado la lista. ¿cuál es su nombre? Estoy revisando quiénes me faltan. Ya. Adriana. Ah, ya. Ahí es. Presente, Pero profesora. Que ¿cómo? tenga un buen fin de semana. Igual Presente, profesora. la había puesto presente donde la había visto ahí. Bueno, muchas gracias. Ya, hasta luego, que estén bien. Solo Bueno, me hasta falta luego. aquí. Chiquillas, las que no puedan contestar, ahí como Karen, ¿cierto? Me puso presente en el grupo. Necesito saber quién es Lucero Gámez, porque no me aparece en la lista. Si me puede escribir, porque a veces se conectan con otros correos. Si me puede escribir el nombre para dejarla presente. Jefe, soy yo, Lucero Gámez, Elvia Lucero Gámez. Pero, ¿cuál es el otro nombre? Elvia. Ah, ya. Elvia Lucero. Ahí por eso Elvia, decía, no tengo ninguna Lucero, pero es porque aparece como Elvia. Ya. Eso, ya. ahí Y jefe, estamos. Dígame. otra cosa, qué pena, yo ayer no me pude conectar por mi trabajo. No, no estuve en la clase.
fue imposible. O lo importante cuando tengan esos problemas, avisarlo el día, ¿cierto? Para considerarlas en la lista como justificadas. Ya, esa es la única condición, la flexibilidad, ¿cierto? Que sea antes que comience la clase para tenerlas en consideración. Pero no se preocupe, ¿cierto? Porque asistencia no creo que esté mal. Ahora quedó presente. Lo que sí, si necesita estudiar de la clase anterior, está disponible la grabación, ya, porque tenemos evaluación hoy día, ¿ya? Ya, sí, señora. De la clase de ayer y la de hoy, ¿ya? Así Ya, que muchas eso. gracias. Buenas tardes para todos, que estén bien. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, gracias.